También vale la pena hablar brevemente de Mbarakaú. Mbarakaú es una comunidad muy importante que está en la zona de Capitán Vado también. Entiendo que pertenece al grupo Ubupité. Bueno, Mbarakaú es el río o el agua, el curso de agua que viene del Mbaracá. ¿Y qué es Mbaracá? Mbaracá ya decíamos que es uno de los instrumentos sagrados, el Mbaracá, en la mano del país Caagú, del Oporayá. Y es uno de los instrumentos sagrados, al igual que el Ubiraí, al igual que el Tacuapú, al igual que el Curuzú. Entonces, Mbaracá, en término religioso, el tupaer del Mbaracá es Aguaipú. Los paintabutená cuando hablan en el rezo, no hablan de Mbaracá, hablan de Aguaipú. Aguaipú. Aguaí es sonaja, Aguaí es campanilla. Por eso el boixini tiene Aguaí. Lo que hace así sonar es la campanilla. Mbarakaú. Mbarakaú es una comunidad perteneciente también, entiendo, al subgrupo Ubupité. Es un país de Cojá situado en el distrito de Capitán Vado, casi San Pedro, Capitán Vado. Entonces, Mbaracá es uno de los instrumentos sagrados de los paintabutená y de todos los guaraní. En lenguaje paintabutená, Mbaracá, en el lenguaje sagrado, religioso, se llama Aguaipú. Aguaipú. ¿Y qué es Aguaipú? Aguaipú es la campanilla, es la sonaja. Nosotros hablamos del boixini que tiene su aguaí. Entonces, tiene su campanilla y depende de cuántos años tiene, que tiene ya tanto aguaí. Entonces, Mbarakaú es el río, la surgente de agua que parte del lugar, seguramente donde el Mbaracá fue un elemento importante. Bueno, hay que decir también, acá yo quiero mezclar un poco lo cultural con lo lingüístico. Todo lo que venga de un lugar y que es un curso de agua, termina en Aguapeú, Curiyú, Paraguaú, Ñacundaú. Siempre es esto de las vocales unidas, diptongo. Nunca hay una separación, una suspensión glotal entre las dos vocales, sino siempre es Caraguataú, Buyapeú. Nosotros tenemos anotado entre Tanguapu y Ambú 40 nombres, topónimos, no solamente de los paintabutená, sino de la geografía nacional, 40 topónimos que terminan en ese Ñacundaú, por ejemplo. Entonces no hay excepción. No hay excepción. Y ahí estoy hablando ya de la lengua. Estoy hablando ya de la lengua guaraní.
en relación a los topónimos, a la toponimia. Azote'ü es un lugar que se llama el lugar Azote'ü, pero ahí no está hablando de agua, no está hablando de un curso, está hablando del azote, está hablando del arreador. Azote'ü, el azote que tiene su mango, porque el azote es el arreador, es lo que vino con los españoles, porque el guaraní, el azote paraguayo, es el de Uruguay, es un azote sin mango, tiene nomás así, y de Uruguay usan muy bien en el departamento de investigaciones, con el estronismo. Entonces, Azote'ü tendría que haber sido una excepción, pero que no es, porque no se refiere al agua, sino se refiere a ese elemento. Eso es lo que yo entiendo. Decíamos que siempre hay la conjunción de las dos vocales se llama diptongo. En el caso de que aparezcan tres vocales, entonces ya hay una suspensión glotal, ya hay un puso. Cuando se está hablando de toponimia, se está hablando de topónimos, de nombres de lugares. Eso en el guaraní paraguayo. Porque, por ejemplo, no se dice ñatiú, no se dice ñatiú, ahí sería triptongo. Se dice ñatiú, se dice ñatiú. No se dice sevicuau, porque hubiera sido uau, uau, uau. Se dice sevicuau. Yo no sé por qué razón que en el guaraní paraguayo los triptongos no aparecen mucho. En los lenguajes, en las lenguas guaraní sí aparece mucho. Hay muchos, incluso 4. Oyou, oyou, son 4. Oyou. Entonces, sin embargo, en el guaraní paraguayo, en el guaraní nuestro, actual, por lo general, yo no tengo ejemplos de triptongos en toponimia, por lo menos.